felices en esta casa? Sí, Amalia. Muy felices. ¿Felices en esta miseria? ¿Felices entre puras privaciones? ¿Acaso el amor ha evitado la pobreza? ¿Es que con solo amor se puede comer, vestirse, vivir? No, mamá, ya pasé bastante miseria. Y por haberla pasado tanto tiempo, la odio. Me moriría ahogada si continuase así. Si no hubiera para mí otra esperanza. Por no pasar más pobreza, sacrifico cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Aún a Luis? Aún a Luis. ¿Aún al deseo de tus padres? Aún a mis padres. ¿Qué tal, comunidad afluente? Nos encontramos muy felices porque en esta sección, en Lunes Literarios, tenemos nuevos integrantes que vienen a platicarnos un poco más sobre literatura, novelas y también su relación con diversos temas que tal vez puedan ser muy interesantes para ustedes. Entonces, nos da mucho gusto darle la bienvenida a Mariana Reyes Serrano y a Aldo César López Guzmán, quienes son nuevos integrantes en Afluente y también van a compartir este espacio de Lunes Literarios con Karen y conmigo, pero también con ustedes, nuestra querida comunidad. Como saben, hoy, 10 de mayo, es un día muy importante en México y creo que en el resto del mundo, porque este día es muy especial para las mamás. Como ustedes sabrán, o más bien habrán experimentado, desde niños, de alguna forma en la escuela, nos enseñan o nos ayudan en los bailables, a hacer ciertas manualidades y todo para celebrar a mamá. Pero aquí en Lunes Literarios tenemos una pregunta muy interesante. ¿Qué relación hay entre la literatura, las mamás e incluso el propio concepto de maternidad? Previamente habíamos discutido aquí los cuatro si existía tal vez algún mito o alguna figura arquetípica en torno a la mamá, a las mamás en general. Y por lo que pudimos conversar, llegamos tal vez a dos posturas, por así decirlo. Por un lado, la mamá que sacrifica todo, que podemos verla en una obra de teatro, por ejemplo, Madre Coraje. Por otro lado, la mamá que pues es muy, bueno, que de alguna forma no se concibe como mamá o no procura por lo que debería ser una mamá. Entonces, pues partiendo de estos dos mitos, también una concepción un tanto maniquea, hemos descubierto que de alguna forma, pues no son las propias autoras o las propias mamás quienes expresan este sentimiento o esta narrativa, y ello ha provocado que se olviden o se dejen de lado ciertas voces. Y también ello demuestra o incluso puede llegar a tergiversar un poco el concepto mismo de estas obras que tratan de plasmar a las mamás, pero de alguna forma no es el punto central de la novela. De ahí que me gustaría escuchar a Mariana, a platicarnos un poco más sobre este tema. Y tú, Mariana, ¿cuál crees que sea la relación entre literatura, mamás y maternidad? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Bueno, esta pregunta se me hace muy interesante porque creo que la maternidad es algo que es esperado en las mujeres de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, y eso es lo que se plasma muchas veces en la literatura, ¿no? Que muchas veces los personajes femeninos son valorados de acuerdo a si pueden, si quieren, si desean ser madres. Yo creo que esa podría ser una relación entre la maternidad y la literatura. Otra podría ser que en el discurso se está viendo también cómo pensamos nosotros mismos de las mismas madres, y también que ese discurso muchas veces no entra en contacto con la realidad y se mitifica un poco cómo esta madre debe de ser abnegada, debe de ser sacrificada, y en el momento en el que es madre se deja un poco de lado sus vivencias como mujer. No sé qué nos pueda decir Aldo al respecto, si tiene algún pensamiento
sobre esta misma relación. Hola, hola, hola a todas y a todos. Pues en efecto, Mariana, yo partiría mucho de qué es ser madre, ¿no? O sea, esta pregunta que es muy constante en muchísimas áreas. ¿Qué es ser padre, por una parte? Pero ¿qué es ser madre? Ser madre es todo el tiempo ser cariñosa, es ser también femenina, es también estar ahí constantemente. ¿Qué es ser madre? Ya Agni nos hablaba, ¿no? De una parte, por una parte tenemos a las madres que lo dan todo, y por otra parte tenemos a las madres más renegadas, ¿no? Que se alejan más de sus hijos. ¿Cuál postura tomar? ¿Dónde ver a la madre tal cual? Pues en todas partes, definitivamente. Madre es cualquiera de ellas. También va a depender muchísimo de quién sea el hijo o la hija o el hije y digas sí tengo madre, si tengo a esta madre o no tengo madre, ¿no? Etcétera, etcétera. En la literatura muy bien es cierto que existen muchísimas posturas respecto a cómo vemos a la madre. Vemos a una madre preocupada, por ejemplo. De la madre preocupada se me viene mucho a la mente en las novelas mexicanas, ¿no? En las obras mexicanas, que por cierto, ahí en algún momento ya para el cine, saltando un poquito nada más para hacer el comentario hacia el cine, en Los Olvidados de Buñuel, pues fue muy criticada porque se muestra a una madre que no le da de comer a sus hijos, ¿no? Bueno, a uno de sus hijos, no le da de comer, le dice, si tú no trabajas, no te doy de comer, tú no haces nada, eres solamente un vago. Esa imagen de la madre que se aleja de los hijos fue muy criticada. Y también es una madre poco consumida en la literatura mexicana. Por otra parte, tenemos a esta madre que a mí en lo particular me gusta el papel, ¿no? Me gusta el sentido de la madre como Bernarda Alba. Bernarda es una madre que se preocupa por sus hijas. Claro que a lo mejor a una manera muy superficial podemos decir, no, es que no ama a sus hijas. Yo creo que sí las ama, pero es una mujer que se fija mucho también en la parte de la apariencia, ¿no? En el que dirán, en el que hay. Y es una madre que también vemos en el día a día, quizá no de nosotros mismos, pero sí en las calles, pero sí en la vida común, pero sí en muchos pueblos de la realidad mexicana, ¿no? Mariano Azuela también por ahí nos hablará de algunas madres en las vecindades, ¿no? Cómo son, cómo cuidan a los hijos, cómo se preocupan por ellas, ¿no? Pero bueno, ¿tú también qué opinas, Karen, respecto a esto? Hola amigos, ¿cómo están? Creo que sí es importante partir un poco de la concepción de qué es lo que hemos concebido como la maternidad, ¿no? Y creo que, pues, explicaciones y conceptos hay muchos, ¿no? Podemos agarrar, pues, el constructo social de los roles y de las características que tendría que tener una madre, pero también podemos partir de algo un poquito más, tal vez psicológico, ¿no? Del psicoanálisis, de cómo es que las funciones maternas tienen que ver mucho con el sostén emocional, con cómo las madres se vuelven las protectoras número uno de, pues sí, de sus bebés, ¿no? Y es algo un poco, pues, romántico, o así lo hemos tallado a lo largo de la historia y lo hemos construido de forma, ¿no? Creo que las madres pues pueden ser de muchas formas, ¿no? Así como pues nosotros podemos ser muy cambiantes y tener personalidades pues muy distintas, ¿no? No todas las madres, como decían ahorita, son amorosas, ¿no? O no todas las madres son pues un sostén emocional o familiar, sino que también hay madres pues dominantes, autoritarias, sobreprotectoras, no sé, ¿no? Podemos catalogarlas con distintas palabras, con distintos conceptos, y me parece que la literatura ha dotado a las madres de estas diferentes características. Y me atrevería a decir que en muchas ocasiones más negativas que positivas, ¿no? Como decías tú, de Bernarda Alba, ¿no?
de la tragedia de Eurípides, ¿no? Y así podemos decir muchísimos ejemplos de madres que por celos, que por dominar a sus hijos, por controlarlos, pues han terminado las historias en tragedias, ¿no? O en algo, o en cosas así, ¿no? Entonces creo que es importante, sí, recordar y analizar un poco el estereotipo y, como decía en el principio, los mitos que se tienen acerca de las madres, ¿no? Pero lo que sí podría decir es que, pues, quien tenga una mamá en casa y quien todavía, pues, la tenga cerca de él y se lleve bien con ella, pues, sabrá y dirá y afirmará que las madres son, pues, hermosas, ¿no? Y que su función, pues, sí es apoyarnos y es cuidarnos, pero, pues, podemos analizarlo desde distintas aristas, ¿no? Aquí dejo mi primera participación. Muchas gracias. La verdad es que pues la conversación está bastante compleja en el sentido de que hay bastantes posturas o interpretaciones sobre lo que es ser madre. Pero yo aquí tengo una pregunta y era lo que también nos estábamos interrogando un poco al principio. Esa es la visión de los hijos o de las hijas sobre las mamás, pero ¿qué postura tienen las mamás al momento de escribir sobre el rol que juegan en la sociedad? ¿Por qué es que no hay tantas mamás escritoras? ¿Acaso el hecho de ser mamá de alguna forma las abstrae de esta labor, bueno, de este papel que puede ser que puede tener como escritora? ¿O qué es lo que dice o qué es lo que esto refleja de nuestras propias sociedades, ¿no? Donde de alguna forma la mamá es el sostén emocional de la familia y si ella desaparece, de alguna forma todo se torna un tanto caótico. Entonces, ¿qué relaciones podemos encontrar en este sentido? ¿Qué otras voces han sido de alguna forma ignoradas cuando podíamos nosotros tal vez ir directamente al fondo del asunto? Entonces, pues rápidamente, ya para concluir, pues quisiera escuchar nuevamente a Aldo, después a Karen y para las conclusiones, Mariana. Así que, pues ahí nos vamos pasando la bolita. Y bueno, pues primero pues poniendo un poco a lo de Karen, siguiendo el hilo de psicoanálisis, el rol de madre o de padre dentro del psicoanálisis responde más a quién toma el papel, a quién toma el rol, no a una persona en específico, ¿no? O sea, la madre no necesariamente es quien porta así tal cual el nombre de madre, quien engendró, quien crió, no necesariamente, sino es el papel, sino es la persona que toma el papel de madre, así como puede tomar el papel de padre. Puede ser un tío, en el papel de madre puede ser un tío, puede ser la abuela, puede ser una tía, puede ser la prima, etcétera, etcétera, ¿no? Ese papel ahí en psicoanálisis es muy interesante porque también, si bien es cierto que lo vemos reflejado en nuestro día a día, en nuestra realidad común, la vemos también reflejada en la literatura. Y en la parte de la literatura, bueno, pues ejemplificaciones hacia madres, definitivamente hay muchas. Madres escritoras, sí hay, me parece que sí hay, quizá no tantas, definitivamente lo son los hombres, precisamente por la estructura heteropatriarcal que existe y por la división de un trabajo en el que la mujer se queda en casa y el hombre se queda, pues sí, laborando y sí tiene el tiempo para escribir, etcétera, etcétera, pues sí hay madres, ¿no? A lo mejor Silvia Plath, a lo mejor Isabel Allende, etcétera, etcétera. Y que se piensan a sí mismas también, se plasman a sí mismas como madres en las obras. También vemos a las madres en otros aspectos. Las vemos, por ejemplo, cuando Joyce en el Ulises de repente se siente tan intrigado, se siente tan culpable por no haberle hecho caso a su madre en una petición, cuando le pidió, cuando su madre en el lecho de muerte le pide que se le arrodille y rece por ella, ¿no? Y James Joyce, como era ateo, se niega a eso
y su madre fallece sin haber visto a su hijo arrodillarse y rezar. Entonces, con toda la culpa encima, cuando escribe el Ulises, Joyce ahí escribe culpándose a sí mismo, ¿no? Recriminándose a sí mismo lo que hizo. Y pues también me gustaría a lo mejor citar una frase de Nuria Labari, en la que, muy bonito en el sentido de la maternidad, ella dice, en el sentido de la maternidad y la literatura, para escribir sobre maternidad parece imprescindible traicionarse a sí misma o al hijo, y parece que yo lo hice con ambos, ¿no? Es muy bonito en ese sentido. Pero bueno, creo que vas, Karen, ¿verdad? Sí, claro que sí. No, pues me parece que sí existen y han existido, como dicen mis compañeros, mis amiguitos, pues madres que han escrito, ¿no? Lo que pasa es que me parece que lo que conocemos como literatura universal, pues ha sido tardío para las madres, ¿no? A las mujeres como tal les ha costado mucho haber llegado también a poder escribir, ¿no? A poder trascender con obras literarias. Pero me parece que a las madres, pues, están en un escalón mucho más abajo, ¿no? Que las mismas mujeres que les ha costado tanto trabajo. Entonces, estoy segura de que existen madres que son protagonistas, madres que son escritoras, pero lo mismo ha sucedido, pues, en América Latina, por ejemplo, en donde muchas mujeres escriben solamente de forma testimonial o de la manera de ensayos, relatos o vivencias propias, ¿no? Me parece que de esa forma sí podríamos rascar y encontrar un poco más de escritos de madres, ¿no? En donde ellas puedan, pues, plasmar tal vez sus experiencias, o no solamente eso, también historias. Pues claro que si lo buscamos desde la literatura universal, desde ciertas aristas, desde ciertos estereotipos también, ¿no? Pues no creo que sea tan fácil encontrarlo, pero estoy segura, como mis compañeros, de que sí las hay, pero tal vez las podamos encontrar de una forma un poquito más complicada, ¿no? Por el mismo hecho de que, como han sido, no quiero decir que han sido segregadas, pero el hecho que tú mencionabas, Aldo, el hecho de que las madres pues tengan en muchas ocasiones que acercarse a una vida laboral de puras actividades domésticas, o no solamente domésticas, sino también de trabajo, ¿no? Las madres pues en realidad han sido un poquito desplazadas de este mundo de la escritura, podría decirlo de esa forma, pero no significa que no existan, ¿no? Entonces, me parece que esto también podría ser un llamado a que motiven a sus mamás a escribir, ¿no? y no solamente, pues, de vivencias maternas, ¿no? O de testimonios personales, sino también de cualquier otra cosa, ¿no? Que ellas piensen, que ellas sientan. Entonces, pues, creo que hasta aquí puedo dejar mi participación. Bueno, creo que todos nos dimos cuenta de cómo es tan compleja la maternidad y cómo es que en la literatura estos estereotipos o estos mitos o estas realidades se ven representados y reforzados, y que también encontramos la necesidad de leer otras maternidades, unas maternidades que son reales o que son dificultosas. Creo que la literatura contemporánea ha representado un poco mejor este tipo de narrativas. El ejemplo de La hija única de Guadalupe Nettel o una alusión a la maternidad en Pilar Quintana, yo creo que son muy buenos ejemplos de que vamos en la dirección correcta en cuanto a la representación y la diversidad dentro de la literatura. Me parece que el debate, o no debate, sino la conversación que aquí hemos tenido ha llegado a varios puntos muy interesantes, como ustedes mencionan. Por un lado, pues como a partir de esta experiencia de ser madres, se pueden escribir bastantes relatos, desde crónicas, ensayos,
narrativas totalmente distintas que pueden llevarnos incluso a otras interpretaciones sobre el propio concepto de la maternidad, pasando un poco por el psicoanálisis, lo que para lo que para el psicoanálisis significa el ser madre en este sentido, y también cómo es que hemos llegado a abordar que incluso esas maternidades son diferentes en distintas latitudes y geografías, que ya lo habíamos mencionado, aquí en América Latina, en Europa, con James Joyce, y a partir de ello trazar coincidencias, pero también diferencias, y ello hace que este concepto de maternidad sea complejo, como ya lo hemos mencionado, y ello me lleva también, como ya ustedes lo mencionaban, a invitar a las mamás para que también escriban sus experiencias, para que se animen también pues a plasmar a través de la literatura, de las letras, lo que ellas viven día con día y acercarnos en este ejercicio de reflexión y también pues de empatía a saber los distintos sentipensares que pueden tener nuestras mamás. Entonces, pues desea Afluente, les desea un feliz Día de las Madres a todas las mamás que están por allá viéndonos en este video y les mandamos un muy caluroso abrazo también. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de este video de Lunes Literarios. Saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes, Facebook Revista Afluente, Instagram @revista_afluente, también nos pueden encontrar así en Twitter. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, no olviden darnos like y comentarnos, y ¿por qué no? Escríbanos ustedes cómo piensan esas maternidades, cómo se relacionan sus mamás con sus experiencias día con día y cómo es que pueden plasmarlas tal vez dentro de un cuento, de una ficción, en qué género narrativo ustedes pondrían esa relación que tienen con sus mamás, en una comedia o en una tragedia. Cuéntenos, estamos muy ansiosos de leerles. Bueno, pues sería todo, no olviden suscribirse y muchas gracias. Este ha sido un Lunes Literarios más.